clasificada. Que os puedo decir que va a ser así. En ningún momento estamos reduciendo endeudamiento, ¿de acuerdo? Y el gran problema que tenemos es que esa deuda en estos momentos no nos cuesta prácticamente dinero, pero es verdad que va a subir el precio del dinero de forma evidente yo calculo que en torno a 1/4 de punto en 2018. Eso lo que va a suponer, ¿vale?, es que nos van a costar más los intereses de la deuda que tenemos, y como quiera que el señor Zapatero ya introdujo una modificación en el artículo 135 de la Constitución que obliga a que el pago de la deuda sea preferencial frente a la prestación de cualquier otro tipo de servicio público que se preste, esto lo que va a forzar es, o por un lado, a subir los ingresos, es decir, o a una subida de impuestos o a una reducción de prestaciones en alguna medida, ¿no? Entonces, esto yo creo que va a ser el gran caballo de batalla que va a tener el gobierno 2018, y ahora os voy a decir mi impresión, y mi impresión es que ya es bueno que hayan niños pequeños en casa, ya es bueno que esté Cataluña ahí para ahora cargarle todos los muertos de algo que económicamente es muy difícil de vender, pero que políticamente, con una situación como la de Cataluña, la gente va a estar dando ya por supuesto que nos va a suponer esfuerzos adicionales. Pero esto no es consecuencia de lo de Cataluña, es consecuencia de la pasividad que caracteriza a nuestro gobierno, que no ha tomado las medidas adecuadas cuando teníamos vientos de cola, y que ahora pues que las cosas empiezan a poner, yo no creo que mal, sino simplemente estamos ya entrando en una fase madura donde, lo comentaba la semana pasada, se están retirando todas los estímulos económicos, es decir, estamos dejando de recalentar la economía para que la economía tire por sí misma, ¿no? Yo creo que este va a ser el gran caballo de batalla en 2018, sin lugar a dudas. Agus quiere decir algo, pero luego iré con otro indicador bueno dentro de claro, eso. Yo sigo siendo la polibuena. Me quedo con una cosita y luego lanzo una pregunta, pero básicamente porque no me ha quedado muy claro. En primer lugar, me quedo con que el partido patético, el Partido Popular, es que manda narices que intervenga el Ayuntamiento de Madrid y no la estructura separatista. Eso, punto número 1. Y punto número 2, es decir, si España tiene que hacer frente, o desde Bruselas has comentado, Vicente, que tiene que reducir, o se verá forzada España a hacer frente al pago de la deuda en términos relativos, es decir, ¿eso en qué medida implica en el déficit? Es decir, si tiene que gastar más España para cubrir la deuda, supuestamente el déficit también aumentará si no reduce otras partidas presupuestarias, o cómo estás Vamos a ver, mira, sí, es lógico. Con creación de empleo, Ojalá. Bueno, esto es esto muy recurrente, pero como luego hay otra noticia por ahí que hablaremos del salario medio, cómo están impactando los salarios medios en los ingresos vía IRPF, veremos que no es del todo así. Bien, respondiendo un poco a tu pregunta, el déficit es la diferencia que hay entre los ingresos y los gastos, ¿de acuerdo? Bien, si tú quieres reducir deuda y mantener el déficit por debajo del 3%, solamente tienes una forma o dos fórmulas de hacerlo. Una, reduces el gasto, ¿de acuerdo? Claro. O dos, subes impuestos. Claro. Es que no hay más. Entonces, Bruselas, ¿qué está de forma velada diciéndonos? Oiga, ustedes tienen un aparato del Estado muy caro, que no está acorde a sus ingresos. Oiga, no se vaya usted a cenar el sábado por la noche, quédese en casa cenando una pizza con los amigos. Esto es lo que nos están diciendo. Es decir, ustedes tienen un Estado descentralizado más caro que lo que pueden pagar. Ustedes verán que lo que hacen, o tienen dinero para pagarlo y entonces, por tanto, suban los impuestos, y ya te están diciendo que crees impuestos verdes, que puedes subir en la parte de hidrocarburos, que no viajen tanto los alcaldes a Bruselas, porque está un dineral. Es decir, o al final se plantea, yo creo que algo que se debería de haber planteado ya en este país hace mucho tiempo, y que además venía en el programa del Partido Popular en las dos ocasiones en las que ha ganado, que es recortar el gasto público, es decir, analizar cuáles son esas duplicidades o triplicidades en muchos casos, y racionalizar el gasto público sin perder eficiencia, que estoy convencido que se puede hacer. Lo que no estoy tan convencido es si quien lo tiene que hacer lo va a hacerlo. Si estuviera gobernando Vox sí que lo haría, porque desaparecerían las diputaciones y las comunidades autónomas. Yo no soy partidario de cargarme las diputaciones. Las diputaciones no, nosotros defendemos las provincias. Nosotros estamos contra los 17 parlamentos autonómicos, claro, y todo lo que han generado de gasto innecesario, de duplicidades y de multiplicidades. Eso sí.
Las diputaciones no. Es decir, las infraestructuras que necesitan los ciudadanos tienen que estar cubiertas y amparadas desde el punto de vista de una administración provincial. Ahora, el Parlamento Autonómico, que se dedica a adoctrinar a los niños, que se dedica a hacer una sanidad distinta en cada comunidad autónoma, que se dedica a gastar en viajes innecesarios. La señora Oltra siempre está en el extranjero. O sea, bueno, pues haciendo una labor desconocida. Haciendo una labor desconocida, ¿no? Eso sí que estamos en contra, desde luego. Para Vicente Montañez, que también la tasa de desempleo bajará más rápido de lo previsto según la Comisión Europea. Se situará en el 17,4 este año, que antes hablaban del 17,6, en el 15,6 en el año que viene, que antes era del 15,9, y en el 14,3, que oye, está muy bien, en el 19. Buena noticia, Vicente. Pues más empleo, más cotización. Eso de que está muy bien será mientras que no caigas en el 14,3% de señores que van a seguir en desempleo pero en el año 2019. Claro. Hemos llegado a estar al 25 o por ahí o más. Ya, ¿no? lo que sucede es que los datos macro hay que tomarlos como hay que tomarlos, y esto al final son proyecciones. Y la bola de rapel no la tenemos ninguno. Yo tampoco, pero en Europa tampoco la tienen, te lo puedo garantizar, ¿eh? Es decir, esto es suponiendo que la economía crezca al ritmo que se está planteando que va a crecer, y que además esto venga soportado por la mejora de la productividad, ¿de acuerdo?, de esa economía. Y el gran problema que tenemos en España, y me lo habéis oído muchas veces decir, es cuando hablamos de productividad. Vamos a ver, nosotros al final tenemos un país apalancado en el sector servicios, con unos costes como consecuencia de la dependencia energética, de las cargas sociales que tenemos sobre nuestros empleados, porque además son sectores muy intensivos en mano de obra, y como consecuencia de la alta presión fiscal, que la única fórmula que tenemos de hacerlo competitivo es bajando los salarios. De hecho, este año ya hemos obtenido que el salario medio de los españoles es inferior al del año pasado. ¿De acuerdo? Es decir, claro, si nosotros intentamos asegurar la mejora de la productividad únicamente apalancándola en la bajada de salarios, nos encontramos con el efecto boomerang, que es que eso luego se transforma en que tenemos menos ingresos por parte de la administración, en la medida en la que recauda menos de IRPF porque los salarios son más pequeños, ¿de acuerdo? Y si además encima luego dejemos a mi amigo Naranjito por ahí, pues que perdone el IRPF a determinadas franjas salariales, pues todavía seguimos contribuyendo más a esa situación. Bien, la solución vendría porque cumplan lo que ponen en los programas, y es que es muy simple, es decir, necesitamos pasar una revista importante a cuál es nuestro tejido productivo y cómo podemos alinear un tejido productivo del siglo XIX, siglo XX al siglo XXI. Es decir, y para esto hay dos pilares fundamentales que además yo creo que están totalmente desatendidos. Una de ellas es qué estamos haciendo con nuestros muchachos, con los ciudadanos que tienen que levantar esto en cuanto a cuál es su nivel de formación, por qué seguimos saliendo en los últimos puestos en los informes PISA, por qué tenemos la gente que menos idiomas hablan de toda la zona euro. Es decir, aspectos formativos que son importantes a la hora de poder desarrollar modelos de negocios y empresas mucho más competitivas desde el punto de vista de la productividad, que en definitiva no ni más ni menos que las empresas den más dinero y den más margen, y que no venga tanto de la parte de impuestos, sino como del crecimiento de la actividad económica generado, ¿no? Este es un poco el... que además que están mejorando y que hay un resultado muy bueno en cuanto a exportaciones, pues los idiomas son imprescindibles, ¿no? Las exportaciones están mejorando, realmente mejora la balanza comercial. Es decir, por un lado, las exportaciones están mejorando, y esto es de las cosas muy positivas que tiene nuestro escaso tejido industrial, pero es verdad que el español, cuando vienen tiempos de crisis y vienen mal dadas, reacciona de una forma muy ágil y muy rápida. Es algo que caracteriza a nuestras empresas. Entonces, durante estos años de crisis, donde el mercado nacional ha estado tremendamente parado, nuestros empresarios se han ido en ocasiones con más ímpetu y con más ganas que formación a comercializar al extranjero. Y luego otro aspecto importante, es decir, se ha subido la exportación, pero además todo aquello que nosotros compramos al extranjero se ha reducido. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de energía y estamos hablando de hidrocarburos. Es decir, el
el precio del petróleo lo tenemos a menos de la mitad que hace 2 años. Esto, obviamente, está mejorando mucho nuestra balanza comercial y si a eso le sumamos que además menos de la exportamos mitad, más, pero es que no se nota nada en absoluto cuando tú vas a poner gasolina. Pero Yo eso con se lo de lo la preguntas gasolina a estoy Montoro, indignado. Yo quería hacerte, Vicente, una pregunta que la verdad que muchos estudiantes y colegas míos, pues a veces decimos, oye, ¿por qué no se puede hacer esto? Porque es que tampoco es que anide el mal en mi corazón cuando lo digo en clase y demás. Es decir, ¿el fracking es viable en España? ¿Qué es el fracking? Que lo Sí, cuente un a ver, experto, que lo cuente un experto. no, Como bueno, estamos hablando de la dependencia energética y demás, y Estados Unidos creo que lo ha incorporado ya desde hace unas décadas, exactamente no sé la fecha en la que empezó. El problema es que nosotros no tenemos petróleo. Pero en Marruecos sí que hay. Es decir, tú eres el experto, pero yo creo que, y he escuchado y he leído en varios artículos, que sí que podríamos acceder y a aplicar un fracking aquí en España, porque en Marruecos, sin ir más lejos, está practicando. A ver, no Vamos me a ver, hables en algunas zonas chino, de fracking. que hay muchos el oyentes sistema del fracking es un sistema para obtener de pozos más profundos del petróleo, ¿vale? Poderlo sacar mediante la inyección de determinados productos, o bien de tipo lodo bentoníticos y cosas de estas, o bien directamente arena, ¿vale? Con eso lo que hacemos es que reventamos en el suelo mediante inyecciones a presión y conseguimos que el crudo aflore hacia arriba, ¿vale? Entonces es verdad que en algunas zonas, por ejemplo, concretamente en el Levante español y demás, sí que se han detectado que hay determinados pozos que mediante este sistema podrían llegar a ser extraídos. Yo, de cualquier modo, aún así el problema del fracking es otro, que es el problema de la guerra que tiene en estos momentos Estados Unidos con Arabia Saudita, y es el hecho de que cuando alguien simplemente lo que tiene que hacer, en el caso de Arabia Saudí, es pinchar y el petróleo sale solito, eso es mucho más barato que cuando tú tienes que inyectar toda una serie de materiales, ¿de acuerdo?, para que eso aflore. ¿Cuál es la diferencia? Que el umbral de rentabilidad está en torno a los $65 aproximadamente por precio de barril de Brent. Y esa es la batalla por la que Arabia Saudí en estos momentos no quiere que suba del 60%, pero tampoco quiere que baje. Y por otro lado, Estados Unidos, que tiene un problema de deuda importante vinculada a la industria del petróleo, donde tiene una parte muy importante, pues no le hace demasiada gracia. Yo creo que España, plantearse en estos momentos estrategias desde el punto de vista de los carburantes fósiles no tiene mucho sentido. Es decir, pero es que también vemos cada vez más que la energía eléctrica proveniente de fuentes naturales tiene cada vez más peso en la producción energética. Y nuestro problema es que necesitamos energía. Pero peso ¿no? significa rentable. Que la electricidad sale carísima. Pero sale carísima porque la claro, acabamos exacto, no es comprando rentable. fuera. No la producimos, es decir, nosotros aquí producimos muy poca ¿Se cantidad. podría producir aquí? Sí, hombre, claro, y podríamos hasta plantearnos un plan de acondicionamiento de las centrales nucleares, estas que tenemos del año catapum chimpún, de cuando venían todos estos con pinta de rojo diciendo nuclear no y todas estas cosas, pues ahora se la acabamos comprando a los señores de Francia y que nos la venden, obviamente, con su correspondiente margen, es decir, ellos exportan energía y nosotros importamos a costa de nuestra balanza comercial y a costa de pagar un sobrecoste, algo que podríamos producir aquí. Pero es que también es verdad que se han hecho iniciativas desde el sector público en cuanto a acciones de renovables y al final, pues como todo lo que se hace en política, un señor decide una cosa y el que viene detrás hace inmediatamente lo contrario. Dice, ¿por qué? Porque lo decidió el otro, y como el otro no es de mi partido, pues yo hago lo contrario. Y toda la inversión, además. Y además toda la inversión al garete. Pero, claro, porque yo creo que hay determinados aspectos, como es el plan hídrico, que es otro gran caballo de batalla que llevamos 20 y tantos años pegándole vueltas, y aquí, vale, llamaban Paco Ranas a Franco, pero es que desde entonces bien poquitas cosas en infraestructuras hídricas se han hecho, claro. Es decir, tampoco hay un plan estratégico a nivel energético que conlleve varias legislaturas, y estamos hablando de inversiones y de planes que son muy costosos y además prolongados en el tiempo, y sin embargo lo que estamos viendo es como, en vez de esa deuda de la que hablaba antes, destinarse a proyectos de inversión energéticos, de proyectos de inversión hídricos, bueno, pues lo estamos destinando, como digo yo, a comprar el pan con la tarjeta de crédito, a pagar el gasto corriente, a pagar las pensiones. Esto es un problema. Es decir, el problema no es que un país tenga un 1,2%, o sea, un 120% de deuda,
Estados Unidos tiene un 148%. Hola. Eso no es un problema. El problema es en qué estás invirtiendo tu deuda y qué retorno de esa inversión te lo va a hacer. Porque lo que es evidente es que cuando uno invierte en gasto no obtiene retorno. Ese dinero se la pida. Pero si tú, por contra, lo inviertes, eso te va a dar una rentabilidad a posteriori que va a hacer crecer tu economía. Este es el gran caballo de batalla. No es un problema de que tengamos deuda o que nuestros niveles de deuda sean muy descabellados. Es que nuestros niveles de deuda se están orientando precisamente al pago de gastos corrientes. Y esto hará es que como la si tú deuda te pidieras se la triplique. hipoteca para salir de cena. Claro, se triplica. O pagan el con colegio tiempo. de los niños. Es decir, Sí, las sí. patas van a Si tener eso en muy las casas, cortas. en los hogares también pasa lo mismo. Claro. O sea, si tú con el sueldo no te llega y con lo que dices tú vas a hacer la compra, la cesta de la compra de la comida, de lo básico, y empiezas con tarjetas, al mes que viene te va creciendo más la deuda y más la deuda, y la tarjeta la tienes que aplazar y hacerlo, y entonces los intereses de una tarjeta ni te cuento lo como son. Bueno, hablabas tú antes de salarios y me ha llamado la atención que el salario medio mensual, quizá por lo que tú dices, porque como están bajando tanto, porque antiguamente el sector privado ganaba más dinero los trabajadores que en el sector público. Siempre se decía, bueno, ganas menos, pero estás fijo ya de por vida, ¿no? Y era el aliciente que tenía, pero ahora resulta que el sector público es más elevado que el privado. Hoy se van a enfadar conmigo los funcionarios y ya antes de hablar les voy a pedir disculpas, pero me gustaría que entiendan la esencia de lo que voy a decir y no tanto porque... Bueno, te estás diciendo los hechos. Vamos a ver, sí, pero es que además no es una diferencia minuta. Es decir, estamos hablando de 1.000 euros. 1.000 euros. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha sucedido? No es que los funcionarios ahora ganen más dinero. A los funcionarios no les han subido Lo el que sueldo. decíamos, El problema es que que ha bajado lo que se ha el- producido en España es una redistribución de las masas salariales. Es decir, nosotros llevamos en la actividad empresarial sin crecer el rendimiento de las masas salariales prácticamente en los mismos niveles en los últimos 12 años. Fíjate, entonces, Si ahora lo que estamos haciendo nosotros es incorporar más gente al mercado laboral, pero la masa salarial sigue constante, lo que quiere decir es que nos estamos repartiendo el dinero que hay en salarios, es decir, que la gente entra ganando menos. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que vemos es que donde antes había un dicho que se decía que al funcionario le engañarán en el sueldo, pero no en el trabajo, por aquel dicho de decir, bueno, trabajan poco, el sueldo no es que sea muy alto, pero hombre, en comparación con lo que se trabaja está apañado. Ahora nos encontramos que están Y está fijo. frente a unos sueldos que nada tienen que ver con los sueldos que están en la economía. Y aquí va mi crítica. Y mi encima crítica creo es que directa- trabajan más también. Mi crítica es directa contra los políticos. Oiga, si ustedes nos están vendiendo como la única forma de mejorar la competitividad, la bajada vía salarios, que vaya por delante, que yo no comparto ese planteamiento, pero es el que se nos está vendiendo desde el gobierno y desde Europa. Y desde la patronal, etcétera, etcétera. Oiga, ¿por qué no aplican ustedes exactamente lo mismo en la administración pública, que además depende de ustedes? No tienen que hacer la administración más Haces competitiva. eso. Ya, pero entonces ¿sabes qué es lo que pasa? Es que Y te ni están- mayoría es Claro, cualidad, es que ¿eh? te Ni están mayoría es vendiendo- cualidad. te están vendiendo recetas que ellos mismos no compran. Es que el señor Montoro se va al Ayuntamiento de Madrid a intervenirlo cuando se tenía que intervenir él mismo, porque él es el único que se ha sobrepasado en un 1% el objetivo de déficit. Es que tenía que cerrar el año al 1,8 y ya a fecha de septiembre lleva hasta el 2,8. Oiga, intervéngase usted mismo y deje Claro. de venir a dar ejemplos a otros sitios. Junta con el Pues esto ejemplo, es lo mismo. rebajándose el Es decir, sueldo. oiga, la administración necesita una reconversión. El modelo funcionarial nos lo tenemos que replantear, pero no porque lo diga Vicente Montañez, que no pinta nada en esta historia, sino porque los mercados van cambiando y exactamente igual que en la industria privada hemos tenido que reconsiderarlo y que para salir de este bache hemos tenido que ir a una bajada de salarios y que yo confío que seamos capaces de acometer una reforma del modelo productivo porque los salarios tienen que subir necesariamente, pues hagamos lo mismo en la administración. Hay que aligerar la administración. Tenemos dos opciones, oiga, o quitamos el Estado descentralizado este que se han inventado de los 17 cortijos, o, por contra, si queremos mantener los 17 cortijos, reduzcamos en la misma línea los salarios. Ahora a ver quién plantea un programa electoral de esas características y en este país se lo Lo tiene compra claro, alguien. lo tiene claro. Con 3,5 millones de funcionarios. Oye, y lo que sigue siendo triste también la brecha salarial entre sexos, hablamos de los sueldos públicos. Los hombres ganan de media 1 euro más que las mujeres por cada hora trabajada, ¿eh? O sea, estamos hablando de bastante dinero. El salario medio de las mujeres en 2016 ha sido de 1.661 euros y el de los varones 2.075,7.
Sí, que no tiene sentido. Lo que pasa es que, bien, yo ahí también entraría un poco, a hacer algún tipo de en las valoración. mismas A mí no me condiciones, gusta- de las mismas horas y el mismo cargo. A mí no me gusta mucho ese tipo de agravios comparativos, porque yo os puedo hablar desde mi experiencia profesional. En el periodo en el que yo estaba en grandes compañías, en compañías multinacionales, pues no había ninguna diferencia por el hecho de ser hombre o mujer. Había diferencias por el puesto que ocupabas, Claro, obviamente, eso es lo normal. y por las Exacto, habilidades exacto. que cada uno pudiera tener en un momento dado en la negociación. Pero os puedo garantizar que no había discriminación. ¿Dónde he llegado a encontrar? Y también tengo que ser muy claro, aspectos mucho más residuales. Pues normalmente en empresas más pequeñas de tipo familiar, donde, bueno, pues a lo mejor puede haber todavía parte de esa cultura de decir, bueno, pues oye, como su marido trabaja, pues ella, aunque gane un poco menos, pero yo creo que esto viene más de la necesidad, en un momento dado, de intentar contener las masas salariales, sobre todo por la gran presión en materia de seguridad social que tiene el empresario, más que realmente sea algo Es que no le generalizado. Yo sinceramente, la única brecha que conozco real es la Greta San Andrés en California, porque lo que está pasando actualmente, yo sinceramente, Aznar lo hizo en su día genial, y pienso que esto de parcelar por sexos es una tomadura de pelo. Es decir, aquí le corresponde el que, como ha dicho Vicente, en base a sus habilidades más productivo sea, da igual, hombre o mujer. Claro, Es pues decir, es es lo que da lógico. igual Sí. que sea hombre o mujer, que tenga el pelo largo o corto, que sea alto y tenga poquitos granos. Es que da igual. Es decir, Además, estos normalmente son- hay unos estos son- convenios en muchos sectores. Y Sí, pero que el es convenio que es tanto por trabajador es que aún así, o trabajadora, da lo mismo. imaginémonos Es que no- que dentro de unos años la mujer cobrase muchísimo más que el hombre de promedio. Pues no pasa Porque que tiene más. mucho más mérito porque tiene que hacerse luego cargo de la casa y de los hijos. No, pero si A son ganar si son más productivas, yo pues Me gusta no me eso. batería en cobre contra la gente que dice lo contrario. Es decir, la gente tiene que cobrar en respecto a lo que contribuye a la empresa o a lo que contribuye a la sociedad. Punto. Es que no hay más. El problema de las estadísticas, en mi opinión, es que uno ya sabe el final de la novela. Quiero decir, ya Depende sabe, de quién la escriba, efectivamente, uno ya sabe quién es el malo, ¿no? Y entonces luego construye la estadística, construye los parámetros según le conviene. Habría que ver en esas cuentas, en esos porcentajes, habría que ver qué porcentaje de hombre o mujer en la pareja o en el matrimonio está trabajando a media jornada porque está cuidando a los hijos, que en España todavía un grandísimo porcentaje son las mujeres. Habría que ver el tipo de trabajo, efectivamente, según condiciones. Habría que ver edades, habría que ver tantas cosas. Es como, salvando puede las aislar. distancias, es como cuando se habla de la violencia de género. ¿Estamos todos contra la violencia contra la mujer? Faltaría más. Habría que ser un animal para no estar en contra. Ahora, ¿hay 55 mujeres este año asesinadas por sus parejas? Sí. ¿Hay alguna estadística de los hombres que han sufrido malos tratos? Ninguna. ¿Hay alguna de los niños que han sufrido malos tratos? Ninguna. ¿Hay alguna de los ancianos que han sufrido malos tratos? Ninguna. ¿Hay alguna de los enfermos que han sufrido malos tratos? Ninguna. Es decir, al final, lo que nos están vendiendo es lo que quieren que compremos. Y gran parte de lo que nos están contando probablemente no sea totalmente cierto. Efectivamente. Como Vicente tiene que ir en 5 minutos, vamos rápidamente. Yo sigo siendo el polibueno. El Banco Central Europeo asegura que la expansión económica en la zona euro sigue siendo sólida y generalizada, y que hay un ritmo de crecimiento fuerte en la segunda mitad de este año, que atribuye sobre todo a las medidas de política monetaria de la entidad con su contribución en el impulso de la demanda interna y en el proceso de desapalancamiento de la economía. Vale, sí, es decir... Pero- Aquí Isabel, aquí el abogado del diablo. Claro, no, pero El angelito, yo soy el esto angelito. que comentas es así. Menos mal. Estaría bueno que después de inyectar 80.000 millones a la economía todos los santos meses, esto no fuera así. Ahora bien, estamos en esa fase en la que se están retirando los estímulos y la economía es verdad que ha mejorado, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿va a seguir mejorando sin esos estímulos? Pues yo creo que en algunos países sí, y en otros probablemente no va a ser tan fácil el camino, porque no nos tenemos que olvidar que la Europa de dos velocidades no es un invento, es un hecho.
Entonces hay países que son mucho más sensibles a una subida de tipos de interés, hay países que son mucho más sensibles a determinados aspectos que puedan impactar sobre su estructura de costes como país, y hay otros pues que no, y ahí entran aspectos como la dependencia energética, entran aspectos como el que comentaba antes de las infraestructuras, de cómo tengan el tejido productivo, de cuán más o cuán menos exporten. Es decir, hay un montón de aspectos que hacen que en el momento en el que se retiren esos estímulos gratuitos, bueno, pues la economía reaccione de una forma mejor o peor, pero sí, la economía va funcionando bien. El plan que se puso en marcha después del gran batacazo de la crisis de los subprime y la repercusión que tuvo en la zona euro ha funcionado, y ha funcionado satisfactoriamente, y es verdad que hay unas buenas previsiones para la economía. Ahora bien, yo creo que habrá países que sigan tirando y habrá países que pasen a un ¿Y tú opinas parecido a Trichet, que es el expresidente del Banco Central Europeo, que nos alerta porque dice que el mundo es más vulnerable a una crisis ahora que en el 2008, porque por lo visto hubo un endeudamiento excesivo en los países desarrollados y en la economía mundial, pero y que se supone que después de la experiencia de esta crisis, pues que todos los países iban a contener, y sin embargo se ve que no está. Este es el tema. Es decir, yo coincido plenamente con él. Es decir, cuando se empezó a recalentar, a hacer esa acción sobre la economía, lo que se pensaba es que se produjera un desapalancamiento, es decir, que al final el nivel de endeudamiento, sobre todo de las entidades financieras, de las empresas y de los gobiernos, se redujera. Y se ha visto que esto no es así. Entonces, ¿qué sucede si previsiblemente, porque esto pasará, yo no sé si será el año que viene, de aquí 10 años o de aquí 15, pero lo que es cierto es que la economía es cíclica y después de un periodo de bonanza siempre viene un periodo de crisis y después un periodo de bonanza? ¿Qué sucederá en el próximo cuando sigamos teniendo cada vez más endeudamiento? Porque en esta situación es la primera vez en la que una crisis no se ha resuelto mediante una reducción drástica del endeudamiento para volverse a endeudar. No, aquí se ha salido de la crisis, o al menos pinta que se está saliendo, manteniendo constantes los niveles de endeudamiento. La pregunta es, ¿la deuda no es infinita? Es decir, ¿esto realmente nos hace más vulnerable? Yo coincido con él que sí. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Y que deberíamos de aprender después de la experiencia, ¿no? Sí, por eso yo creo que es lo importante de plantearse, por un lado, las reducciones de deuda y otras cosas, y ya hablando en el caso concreto de España, que a mí es la que me duele, no podemos seguir planteando crecimientos basados en el consumo interno. Bueno, me gusta mucho más hablar de crecimientos basado en la inversión y la actividad empresarial, mucho más que en modelos de consumo interno. Que el motor no sea el consumo interno, sino que el consumo interno sea una consecuencia del motor real de la economía. Bueno, y por lo que nos atañe a la comunidad, algo bueno, el puerto de Valencia ampliará los muelles de la zona norte para adecuar las infraestructuras al tamaño de los barcos actuales. Y además, como ahora hay más volumen, pues están encantadas de la vida y optimistas. ¿Ves? Ese sin peros. Esto es magnífico. Esto es lo que hay que hacer. Y además, yo creo que ya ha salido en 2 o 3 ocasiones. Yo creo que el puerto de Valencia, de verdad, lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien porque lo que plantean ahora es precisamente en la zona norte del puerto. Bueno, pues actualmente los barcos que transportan unos 22.000 contenedores vienen a medir unos 400 metros, ¿de acuerdo? Bien, lo que se está cada vez yendo más es a modelos donde la carga sea mayor todavía. Entonces nos vamos a hablar de buques de media de unos 450 metros. El problema que tenemos ahora en el puerto de Valencia es la maniobrabilidad de esos buques, ¿no? Entonces lo que se va a hacer precisamente es una ampliación para que a la zona norte puedan entrar barcos de esa eslora, ¿no? Lo cual es una magnífica noticia. Eso es invertir, que ahora supondrá un coste, pero no es un coste, sino que es una inversión, y esto supondrá que muchos barcos de 450 metros, lejos de ir a Barcelona o lejos de ir a otros puertos, pues vengan al puerto de Valencia, y eso haga que el tejido empresarial y el tejido productivo siga mejorando. Eso es el motor real de la economía y no el carriles bici. El consumo interno. Y bueno, ya lo de los carriles bici ni te cuento, ¿no?
Oye, qué bien lo he hecho, porque la última noticia, como es las 2:02 y te tienes que ir, no la vamos a tocar, que es la que no me gusta, la bajada del IBEX, así que de la bolsa. Bueno, pero pues mira, yo ahí os voy a ser muy optimistas. No nos obsesionemos con el tema del IBEX. Estamos en un entorno de turbulencia y hay un dicho que es que a río revuelto ganancia pescadores. Entonces, cuando hay grandes fondos y operadores que mueven grandes cantidades, en estas situaciones, con estas subidas y bajadas, nos marean mucho y, en definitiva, rentabilizan posiciones, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que, pues frente a determinadas acciones, sobre todo la evolución que está teniendo la bolsa americana, que está teniendo unos comportamientos un poco de altibajos importantes, y la crisis catalana, son dos variables que, si las juegas bien, puedes obtener rentabilidades muy en el corto plazo, y eso hace que veamos un IBEX a 10.500 puntos y lo veamos a 10.057, que creo que llegó a marcar de mínimo esta mañana. Pero yo lo que diría es que, de entrada, el que se quiera meter a jugar en bolsa, que no se olvide que es jugar y que es bolsa y que, por tanto, hay que saber... Que se asesore en Valencia, en alquilerdeejecutivos.com. Efectivamente. Y dos, y también muy importante, que tampoco lo utilicemos como un indicador más que de lo que es. Entonces, no es un indicador nada bueno de si lo de la repercusión económica de lo Cataluña es menor o es peor o tal, sino que simplemente es un mercado donde se compra, se vende y cada cual intenta llevarse la mejor compra o la mejor venta en las condiciones más ventajosas. Nada más. Bueno, que son las 2:03, que Vicente Montañez se va y ahora muy a mi pesar. Vamos con Cataluña después de la pausita, que es lo que estáis deseando vosotros, con el Ayuntamiento de Madrid, con todo. Venga. Rótulos Vapa, para donde tú quieras. Para tus presentaciones. Roll-ups y pancartas. Para publicitar tu negocio. Caballetes de aluminio o madera. Para realzar tu fachada. Rótulos luminosos, placas y banderolas. Para tus paredes y cristaleras. Vinilos decorativos y publicitarios. Rótulos Vapa, tu tienda de rotulación online. Página web www.rótulosvapa.com. ¿Quieres visitar ese lugar que llevas tiempo pensando? ¿Necesitas disponer de un hotel bien situado? ¿Quieres además hacerlo al mejor precio? No lo pienses más. En Nautalia hemos hecho todo lo posible para que tengas a tu disposición las mejores ofertas. Vuelos, hoteles, puentes, escapadas, circuitos, cruceros. Nautalia, 902-811-811. www.nautaliaviajes.es. Nautalia conecta con tu mundo. Orgulloso patrocinador del Levante Unión Deportiva. Llega un momento que los aplausos cesan, que los focos se apagan, que el teléfono deja de sonar. Porque la fama es efímera, pero el sentimiento es eterno. Asociación de Futbolistas del Valencia Club de Fútbol. Siempre apoyando a todos los que un día vistieron la camiseta valencianista. Siempre ayudando a los que más lo necesitan. Asociación de Futbolistas del Valencia Club de Fútbol. Porque la leyenda continúa, hazte socio. Infórmate en la web futbolistasvcf.es. ¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 900-218-218 o en murprotect.es. Jefa, le traigo café y churros. ¡Qué detalle! Gracias. ¡Uy, qué amable está Paco! Claro, como se acerca Navidad, quiere volver a cenar en el restaurante Granja Santa Creu, como el año pasado. Es que fue insuperable. La cocina, el trato, el sitio, todo. Por cierto, este año la cena de Navidad en Granja Santa Creu, ¿verdad? Restaurante Granja Santa Creu marca la diferencia. Especialistas en arroces, carnes y pescados. Ambientes privados para grupos. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajever. Reservas en el 96-274-0056. Recuerda, 96-274-0056. Ven a probarte un nueva bici. Del 10 al 12 de noviembre, todas las marcas, ofertas y espectáculos sobre dos ruedas. Los últimos modelos de montaña, carretera o eléctricas te esperan en el Salón Valencia Bikes en Feria Valencia.
Estas Navidades, compra tus electrodomésticos y muebles en Pepe Rodríguez. Calidad al mejor precio. Pide presupuesto sin compromiso. Primeras marcas en electrodomésticos y muebles. Pepe Rodríguez, Electrodomésticos y Muebles. Calle Felipe Valls, 95, Benimàmet. Teléfono 96 363 6500. Síguenos en Facebook. Radio 4G. El futuro es ahora. Valencia, en el 100.9 de la FM. Estás escuchando El Caleidoscopio con Isabel Daudel. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz, una cuarta de café. A nadie le importa que piense. 2:07, que en realidad ya teníamos que haber acabado el programa, pero bueno, como no hay cortita ya al pie, pues ya saben que últimamente hago como duende también, que al final se alarga y tendría que acabar a las 3 y a veces acaba a las 3:30, pues a mí casi me está pasando lo mismo. Bueno, es que hay tanto tema, está la actualidad tan revuelta y tan convulsa y hay tantos problemas que necesitaríamos, pues a lo mejor 3 o 4 horas. Pero bueno, empezamos por donde queráis. Lo más reciente, lo último, ha sido que el juez dictó prisión para Forcadell bajo una fianza de 150.000 euros. Ha dormido en prisión, pero me imagino que ya esta mañana lo habrá reunido y puede que salga hoy ya o algo así, ¿no? Sí, el juez amigo acaba de firmar la orden de libertad tras el pago de los 150.000 para Carmen Forcadell. Que no ha sido mucho dinero, yo esperaba más. Sí, para porque, ella, fíjate, bueno, Ignacio González le pidieron 400.000. Bueno, no tiene nada que ver los delitos, pero no tiene nada que ver. Unos son contra el Estado, son un golpe de Estado Madre y mía. otros son económicos. Pero efectivamente no tiene nada que ver. Es que 400.000 euros y los recogió enseguida. Claro que sí. Muchas empresas lo apoyaron o no sé cómo lo hacen, porque 400.000 euros... Bueno, las fianzas se pueden presentar garantías también, no hay que hacer un pago. Sí, que avalas, ¿no? Con las Efectivamente, propiedades sí, y tal, sí, y que debe tener muchos amigos empresarios seguramente. que manejan, ¿no? Seguramente. Bueno, ha habido, no sé si en realidad iba a ser para varios días la huelga general que tenía lugar en Cataluña, con poco seguimiento por parte de la mayoría, ha sido bastante escasa, aunque eso sí, han colapsado carreteras y han impedido que mucha gente que quería ir a trabajar, que no pudiera o que llegara con mucho retraso. Yo no sé hasta qué punto... A mí me parece, porque salieron unas declaraciones de un camionero, ¿no? Un repartidor, no sé quién era, que decía, pero vamos a ver, están haciendo huelga esta gente, que estos que no trabajan ninguno. O sea, yo exijo mi derecho a ir a trabajar. Y dices, verdaderamente, qué fácil es ponerte en huelga cuando no trabajas, ¿no? No han trabajado en su puñetera vida y además gente que necesitaba acudir a su lugar de trabajo utilizando una infraestructura pública como es el tren, es decir, no le permiten ni ir al trabajo ni utilizar una infraestructura que la paga con sus impuestos. Claro, porque los servicios mínimos en cualquier huelga se mantienen, ¿no? Y dices, cojo otra alternativa, pero es que ni por tierra ni mar ni aire. Vamos, querían bloquearlo al más estilo norteamericano y venezolano, es decir, querían bloquear a toda la gente. Claro, el odio engendrado, lo que hablamos de esta colección de merluzos, es decir, si estás en contra de ellos van a hacer todo lo posible para bloquearte. Entonces, pues bueno, a los españoles les tachan de payasos, paganos, equivocados y de idiotas, la última declaración de Pamela Anderson, que no sé para qué se mete, que llama a España idiota, ¿no? ¿La habéis oído? Sí, es doctor honoris causa Pamela Anderson, ¿no? A mí me ha chocado muchísimo. Rufián mañana la estará citando seguro. Bueno, Rufián ahora está diciendo que es español, catalán y europeo. Yo no sé qué más. No sé. Ya cada uno aquí imbécil cambia. A lo mejor. Aquí cambia como la señora Forcadell. A ver, lo que me duele es que se pueda atentar con tanta impunidad. No se puede poner a unos niños, a unos bebés en medio de una vía pública. Mientras estaba hablando contigo, estaba buscando la foto porque yo, de hecho, me la mandó, me parece más que fue Federico, por WhatsApp, y yo... no, lo mandó Juan Carlos. Me quedé impactada porque, de hecho, creía que era una broma que hacían porque, broma, no. En fin, es que la foto son 5 niños, pero que son bebés, que van con chupete, 2 de ellos. Sí, bebés de teta. O
sea, pero no se puede hacer eso, no se me lo puedo puede creer yo cortar eso. una calle para que no lleguen los camioneros a entregar sus mercancías, los proveedores a los negocios que tienen que abrir, no se puede bajar a la estación del AVE, porque vamos a ver, en el aeropuerto no ha pasado, evidentemente allí está la Guardia Civil y nadie se ha acercado, pero en el AVE tú no puedes pasar de los salones de arriba. Tú no tienes ningún acceso. Pues bueno, 4 de estos merluzos que sin ganas de trabajar, bueno, pues llegaron hasta las vías del AVE para impedir que el normal funcionamiento del tren. Estas cosas no se pueden consentir. O sea, esto es vandalismo, esto es violencia. De hecho, y están cuando lo de los haciendo daño Mossos... a sus propios conciudadanos. Yo recuerdo que en las declaraciones, no sé si era este mismo camionero el que digo, y que salen unas declaraciones, que sale el vídeo en los informativos, ha salido, y que se enfrentaba a los Mossos de Escuadra porque los Mossos estaban protegiendo a los manifestantes y él no podía pasar. Y decía, pero vamos a ver, si tú no los quieres apartar, le decía a los Mossos, déjame a mí, que para estos 15 críos, que son unos críos, si no queréis vosotros, déjame a mí, pero yo quiero ir a trabajar. Estaba indignadísimo. O sea, y los Mossos protegiendo a los manifestantes. Sí, es que volvemos a lo mismo. Es que el fondo del asunto es que los mozos de escuadra o los mocitos de trapero, bueno, del número 2 de trapero, deberían respetar la legalidad, servicios mínimos, respeto también derecho a trabajar, no el derecho de algunos manifestantes de impedir que trabajen terceras personas. Porque tú, como abogado, José María, es un derecho, ¿no? Quiero decir, si una persona quiere ir a trabajar y no quiere secundar la huelga, tiene todo el derecho del mundo a ir, ¿no? Evidentemente, por eso en nuestro país, entre comillas, según la ley existen los piquetes, cuando hay una huelga, existen los piquetes informativos, no los piquetes violentos que te impiden acceder a... Pues en la universidad están a la orden del día. Efectivamente, que te impiden entrar en tu puesto de trabajo. Es decir, si hay un derecho al trabajo, si hay un derecho a la huelga, desde luego hay un derecho al trabajo. Y hay un derecho a poder acceder a los servicios públicos y hay un derecho a poder acudir a una operación de un niño que está esperando al médico y que el médico no puede pasar. Es que esto es una barbaridad. Una tenía una operación delicada salvajismo. y lo tuvieron que cancelar por la huelga también y lo llevaba mucho tiempo esperando. O sea, es y que si es un órgano que las consecuencias no las miran. Es que esto es muy grave. Y si fuese una persona que necesita, pues yo qué sé, una operación quirúrgica o lo que salió sea. una persona que le suspendieron la operación por la huelga y era algo que llevaba esperando mucho tiempo. Es que me reprimo la ya arcada. estaba en el preoperatorio y estaba esperando. Pero ayer no pasa nada. Vamos a ver, hablamos de los Mossos. Los Mossos ya no está Trapero. Es verdad que siguen estando algunos, y muchos, demasiados, que son proindependentistas, pero al fin y al cabo tienen que cumplir las órdenes. Pero es que le vendrá alguna orden de algún jefe superior a ellos que les obliga a hacer eso. Pero del interior, no nos engañemos. Vamos a ver, del Ministerio del Interior, pero ¿oíste las declaraciones de ayer de Zoido? Que bueno, que para la situación como está, se portaron con una gran ejemplaridad, no pasó nada. Pero ¿cómo que no pasó nada? Si estuvieron cometiendo actos vandálicos, impidieron a la gente poder circular. ¿Cómo que no ha pasado nada? Eso se llama prevaricar. Para mí, muchas actuaciones de las que está haciendo el gobierno, muchas de ellas, y también declaraciones de las del gobierno, es decir, es prevaricación. ¿Cómo puedes decir que se me escucha, Isabel? ¿Se me está escuchando? Sí. Vale, ¿cómo puedes... de la ¿Cómo puedes afirmar que el gobierno está actuando con contundencia y se está respetando la legalidad cuando permites que esta pandilla de farsantes estén bloqueando algunas vías públicas y además no esté haciendo respetar el espíritu de la ley? Porque no está respetando. Aquí el gobierno, yo creo que, y lo digo de verdad, con toda serenidad, el gobierno aquí ha prevaricado. En el golpe, desde que empezó y montó el Botifarrendum más en 2014, hasta ahora ha estado prevaricando. Y también quería decir, Isabel, y también quería decir, Isabel, en relación con los niños que que sentaron ahí en medio de la carretera, esta actuación está muy cercana al más puro estilo nazi.
No, y nazi, es un puro delito que estilo vamos nazi. a ver una irresponsabilidad por parte de los padres poner en riesgo la ruedecita que tienes en los auriculares, que te la habrás bajado y por eso no me oyes, pero que están poniendo en riesgo a sus propios hijos, que a mí me parece un disparate, y además ahí en ese momento tenía que retirar la policía, retirar a esos niños y llevar a los padres por lo menos a declarar y ya veremos. De hecho, me han comentado que está en Fiscalía de Menores el asunto, porque es que, ojo, vamos a ver, Agus es joven, José María, tú tienes hijos, me imagino, ¿no? No tengo. No tienes, vaya por Dios. Tengo Y yo tampoco, sobrinos. pues bueno, tú pondrías a tus sobrinos, acuérdate cuando nacieron, cuando eran pequeñiñitos, los pondrías ahí, o sea, pero qué disparate, ¿no? Evidentemente, es una locura. Lo que pasa es que cuando ayer oía también en no sé qué medio, oía que al final nos estamos encontrando ahora con los que se descabalgan por miedo, como la señora Forcadell, con los que huyen porque están piraos, porque además porque además el poder atrae, ¿no? Y un señor que tenía una pastelería y se ha convertido en presidente de una república, pues evidentemente pues se ¿Tenía cree una pastelería en su día? Sí, se cree alguien, ¿no? Y luego están los creyentes y los fanáticos. Es decir, los creyentes son aquellos que con buena fe, pues de verdad, porque han sido educados así, o adoctrinados, o como quieras, pues soñaban con esa especie de república ideal, de mundo utopía, ¿no?, de Tomás Moro, y resulta que al final han visto que les han defraudado el huido, el fugado, la que ahora es más española, que dicen que va a firmar ejemplares de la Constitución en el Corte Inglés, ¿no? La señora Carmen Forcadell. Y entonces estos creyentes dicen, pues ya, si mis ejemplos, siguiendo lo que sería una visión religiosa, ¿no?, del creyente, si mis ejemplos me traicionan, no solo creen ni ellos, pues me voy a casa. Pero luego quedan los fanáticos, y los fanáticos son esos que ya sea porque están en la revolución y tienen unos sueños un poco inexplicables, ¿no?, y porque no tienen nada más que hacer. Los que están saliendo a la calle son cuatro estudiantes que los papás les siguen pagando los cursos y la matrícula aunque suspendan, y probablemente los profesores les aprobarán precisamente por haber hecho el examen saliendo a la calle, quiero decirte, ¿no? Entonces esos fanáticos van a seguir. Y esos fanáticos son los que hay que controlar, pero lo que había que controlar es la situación mucho antes de que se produzca. Lo triste es que al fanático le da igual las consecuencias que está teniendo para su propia tierra. Y estos ponen a unos niños allí delante como pondrían a lo que fuera. Les da igual. Sí, pero unos bebés es más gordo. Isabel, esto duraría lo que dura un estornudo. Si, como siempre lo he dicho, si aplicásemos el 155, pero no con tiritas, sino hasta la cocina. Es decir, TV3 aún sigue emitiendo declaraciones en directo del prófugo Puigdemont. Efectivamente, sigue. Que aún sigue. TV3 debería de haber sido intervenida. Porque además luego para las elecciones, pues va a hacer una campaña a favor impresionante, con dinero. El golpe va a seguir. Es pan para hoy y hambre para esta misma noche. Es decir, el golpe va a seguir siempre y cuando no se intervengan las estructuras pues más esenciales del separatismo. A rey muerto, rey puesto. Aunque no esté Puigdemont, ¿te crees que no va a haber una pandilla de golpistas más detrás de él? Si le está viendo que está rentable el golpe. Las declaraciones impresentables de Puigdemont ante el juez belga. Si es encarcelado, estallará una guerra civil en España. Sí. O sea, tela. Hace falta valor. Al final esta gente se cree que son mesías todos, pero estos su reino no está en otro mundo como el del Señor, no, su reino está aquí, es decir, ellos tienen que hacer aquí su propia república independiente de su casa. Ellos lo que pretenden estos locos, como también lo pretende Podemos y se le ha visto el plumero y ahora resulta que es el líder peor valorado y entonces, ha bajado, es verdad, y entonces bastante. Se va a los países totalitarios como a Bolivia en olor de Venezuela, multitudes, ¿no? Porque allí todavía le reciben. Y para recaudar, efectivamente, porque se está quedando sin dinero. Entonces,
son así esta gente. Es que no tienen otra vuelta y hacen esas declaraciones y de verdad que se lo creen. Yo creo que también les ha pasado factura el que estuvieran por los medios. Bueno, vamos a ver. A favor del independentismo catalán, Podemos, y por eso ha bajado, porque ha habido gente que... Le ha pasado factura que ha estado a hasta favor... Sus propios, hasta Vescansa se quejó del tema. Pero ha estado a favor, ha estado en contra, ha estado medio pensionista, porque sí, pero no, pero sí, claro, creemos en España. Ahora han salido unas declaraciones de este señor diciendo que la idea de España le repugna. Han salido un vídeo suyo hablando. O sea, claro, este señor quiere ser pues que se vaya, representante político español, el Pablo Iglesias, diciendo que la idea de España le repugna. Pero vamos a ver, es que al final... lo dijo Pilar Rahola en un programa. Sí, pero tú puedes engañar a una persona varias veces y puedes engañar una sola vez a varias, pero lo que no puedes es engañar a todo el mundo siempre. Y al final a la gente se le ve el plumero y el que dice la verdad y es honesto se le ve, y el que no, pues también se le ve, ¿no? Tarde o temprano, desde luego. Claro, y entonces por lo que decíamos el otro día, en los miércoles por la tarde... 2 miércoles al mes hacemos unas tertulias en Vox sobre un tema de actualidad en el Casino de la cafetería del Casino de Agricultura. Y el otro día estaba planteando, a ver, ¿alguien de verdad sabe alguna consecuencia de la aplicación del 155? ¿Alguien sabe en qué se ha aplicado? ¿Se ha aplicado en educación y se está controlando a los profesores manipuladores y adoctrinadores? No. ¿Se ha notado en la sanidad? No. ¿Se ha notado en la economía? No. Aparte de que no se puede notar en 2 días. Sin embargo, lo que se ha notado es que se han convocado unas elecciones en la peor situación que se podían convocar. Sí, porque ¿qué es esto de jugarte el futuro de España en unas elecciones liberticidas? Es decir, el gobierno ha disfrazado Isabel, ha disfrazado el espíritu de la Constitución y la aplicación del 155 con unas elecciones. Ha disfrazado. Claro. He aplicado el 155, convoco elecciones. Claro, lo que ha hecho con el 155... Pero las nóminas y todo pero al final, igual, y la estructura sigue intacta. Pero si al final lo que han hecho con el 155 es decir, estaban pactando y estaban hablando con Urkullu y con Iceta y con todo eso. Y ya estaba casi claro que Puigdemont iba a convocar elecciones, pero como salieron a la calle, ¿os acordáis? Ese lunes y tal, los jóvenes, había jaleo y les llamaron traidores a algunos, ¿no? Butiflers y todo eso, hecho atrás. Y entonces el gobierno que dijo, sí, vale, como tú no quieres convocar, te aplico 155 para echarte, o a lo mejor hasta lo pactaron, es que yo no me atrevo a hacerlo porque me llamarán Butifler, muy bien, yo te retiro y ahora yo convoco elecciones. Es lo único que han hecho. Para eso ha servido el 155, para convocar elecciones. Ya lo decíamos la semana pasada, es de manual elemental de política o incluso de infantil de la escuela que unas elecciones no se convocan en situación de crisis. Primero se estabiliza la situación 1 o 2 años aplicando la ley democráticamente. Y luego, cuando está ya todo calmado, se celebran las elecciones. Todo esto es un paripé. Pues Puigdemont está dispuesto a ser candidato, incluso desde el extranjero. O sea, faltaría más. La videoconferencia. La campaña. Si su partido, si su partido se presenta y él, que es el que ha declarado la independencia, no se presenta, ya, si el partido entra en el juego, ya él ¿qué hace? Ya se queda sin argumentos, desaparecerá. Sí, no, es que Puigdemont es un erizo, está en Bélgica bajo una piedra escondido, pero queramos o no, es decir, la campaña, si se presenta Puigdemont como PDeCAT, que lo dudo, y si se presenta, de verdad rozará el misterio ya, la va a hacer, pero las 24 horas del día en TV3. TV3 le va a dar cobertura para hacer campaña. En TV3, en una televisión pública pagada con los impuestos de todos los españoles, vamos a financiar una campaña electoral del señor Puigdemont, que es un criminal, que es un-delincuente y punto. Eso es a lo que voy yo. ¿Se puede presentar como candidato una persona que está huida de la justicia, que ha cometido varios delitos, que la tienen que traer a España para juzgarla porque... no sé, eso es cualquier partido. Si pusieran un candidato en el Partido Popular o en Ciudadanos, en el PSOE, en cualquier sitio, a ver, una cosa es que ha habido ya algunos partidos últimamente, Ciudadanos, mi propio partido, Vox y algunos otros que estaban diciendo que cuando un representante político incurre, o sea, es imputado en unos casos, unos dicen imputado,
otros ya procesado, que suspenden de afiliación y tienen que entregar su carta si están... Que sería lo lógico, lo honesto, lo honrado. Pero eso es la Utopía. deontología o la ética de los partidos que lo tienen así. Porque la ley rige el principio de presunción de inocencia. Hasta que no haya una sentencia definitiva que te condena, o como mínimo una sentencia que no se pueda suspender por un recurso posterior, una persona no se le puede... Pero sí que ha estado, se emitió una orden de búsqueda y captura y estaba en Bruselas. Sí, y pero no él ha estaba en respondido a esa búsqueda, a esa orden, y entonces está cumpliendo los trámites legales como se tenían que cumplir, ¿vale? Sí. Entonces, y además como tiene un buen abogado, ¿no?, que defendía a los etarras a los filotarras estos de pandereta. Pero sí, lo que estamos diciendo todos, que es decir, que este problema, al ser nacional, unas elecciones autonómicas no son la solución. De hecho, yo podría decir que si no se aplicas el 155 hasta la cocina, como yo siempre digo, al menos unas elecciones, pero que fuesen generales. Y cada partido político con un proyecto de nación en referencia a esas elecciones. Porque lo que no puede ser es lo que va a suceder en el 21 de diciembre. Porque es que no van a ser elecciones, van a ser una pena. Pero una pena y posiblemente salga otra vez el nacionalismo. Y es que a Republicana va a ser el partido más votado. En octubre aumentó. Es que a Republicana es el más votado seguro. Yo confío en que el hecho de que no hay... Fíjate lo que es la ambición y el protagonismo y el querer ser, aunque sea cabeza de ratón. O sea, el hecho de que no se hayan unido les va a hacer perder votos. Me explico, según nuestra ley electoral, según la ley tal, bueno, pues los restos, si no llegan para sumar un escaño, se pierden. Sí. También es verdad que el partido más votado o los más votados se benefician de esos restos, ¿no? Pero a mí me da la impresión, y no soy experto, pero conociendo un poco la ley DON, me da la impresión de que si hubieran ido unidos en coalición, podrían haber aglutinado mucho más voto independentista y no hubieran perdido ningún voto, no se les hubiera ido ninguno. Ahora, como todos quieren mandar, como nadie se fía de nadie, como están juntos solo por una finalidad, por un objetivo, pero no se pueden ni ver, cada uno va por separado y yo espero que saquen menos escaños. Ya veremos. Desde luego estas elecciones van a ser una barbaridad, porque pase lo que pase, la situación de inestabilidad, de enfrentamiento familiar incluso, que se ha provocado y que se ha consentido desde el gobierno español, esto va a ser muy difícil de remediar. Hombre, ya siempre lo digo, el día de Navidad no creo que las familias todas estén unidas en una misma mesa. Y lo que estamos hablando de cabeza de ratón es así, es lo de cabeza de ratón, más vale cabeza de ratón que cola de león. Esto me acuerdo y me recuerda a la situación de Rosa Díez con Ciudadanos cuando iban a hacer una coalición y Rosa Díez por sus santísimos quiso separarse para ser cabeza de ratón y mira cómo les fue. Espero que le vaya igual a Puigdemont y a los PDeCAT. Y Podemos y Izquierda Unida se unieron y Izquierda Unida es Izquierda Hundida. O sea, y corneada. A ver, un par de cositas más porque nos tenemos que ir al hilo de lo que decíais, los empresarios catalanes. Esto salía en la Gaceta, alertan a Europa de cómo les ha perjudicado Puigdemont, o sea, los propios empresarios. Y luego el tema del boicot catalán. Según algunas encuestas, esta noticia salía en el Confidencial el miércoles, el 23% de los españoles reconoce hacer boicot a los productos catalanes. ¿Vosotros, decidme la verdad, estáis haciendo boicot a los productos catalanes o no? ¿Estáis en el 23%? A ver quién se moja. Decir la verdad, ¿eh? Yo sí, parcialmente, me explico. No me pongo a mirar si lo que suelo comprar... no me pongo a mirar si es un producto catalán o no lo es, salvo los que ya sé por defecto que lo son. Yo, por ejemplo, hay una marca de pizza que me gusta mucho, que yo no la compro, pero lo malo es que esa marca también hace las segundas marcas de un supermercado muy importante español y de patrimonio valenciano, por no nombrar, bueno, de Mercadona, ¿vale? Ya, con lo cual no compro ni unas ni otras. Quiero decirte, no es una locura, ¿no?, la persecución del producto catalán, pero sí que es verdad que no lo estoy comprando, pero además hace ya mucho tiempo. Por ejemplo, el cava,
Yo me he acostumbrado y me gusta el cava valenciano. Yo creo que hay un magnífico cava valenciano. Sí. Y oye, si quiero champán, pues si alguna vez compra Codorníu, que es el que se ha venido. ¿Sabes? Pero al fin y al cabo el champán es el francés, el cava es el catalán, ¿no? Sí. Quiero decirte que en alguna medida sí que lo hago. Pero en ese tema, respecto a lo que decían los empresarios, porque está enlazado, que el presidente de la empresarial catalana, lo decía el otro día en una televisión, decía que, claro, es que no está bien, que él entiende a los españoles que hacemos esto, pero que nos demos cuenta también que, claro, que Cataluña también compra la materia prima, compra los productos y los compra Aragón, los compra Andalucía, los compra La Rioja, y es verdad, pero también es verdad que ese sentimiento, que esa rabia que te da, ¿vale? En algo se tiene que ver. Exacto. Es lo mismo que porque las empresas, me parece mucho más grave que las empresas se vayan de Cataluña, porque allí hay un 80% de catalanes, bueno, ya no lo sé cuántos, pero muchísimos, que no tienen la culpa de nada, ¿vale? Y sin embargo se van. ¿Por qué? Pues porque la situación es la que es. Al fin y al cabo, el boicot de productos tampoco es permanente, es una muestra para que se den cuenta. A ver, es un arma, ¿no? Lo sabe bien Agus en política. Es lo único que tenemos los ciencia, demás, ¿no? En ciencia política, lo que se llama ciudadano sofisticado, que se supone que es el ciudadano de hoy, del siglo XXI, pues aparte de ir a votar cada 4 años, tiene otras armas de intervención política no violenta, y es el dirigirse directamente a sus propios representantes políticos, es el boicot de productos, es decir, pues oye, si este producto va contra, pues entonces no lo compro. Y acabo. También yo me centro más en los productos catalanes que se han declarado independientes. Ahí quería yo. Ya. No con todos los productos catalanes. Claro, pero no lo sabemos tampoco. Pero por eso te digo solo sabemos del Barça, nada más. Sí, no, y hay alguno más como el que he dicho, el que has comentado. He dejado caer, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues bueno, de casa, ¿verdad? No es una persecución, no es la caza del producto, ¿no? Pero sí que tienes un cierto reparo en adquirir algunos productos. Yo creo que es que efectivamente, porque yo también oí esas declaraciones y decía, si es que tienes razón, o sea, estamos perjudicando a toda España porque compran las materias primas, exportan, venden y tal a gente, y se queda la gente sin trabajo. Pero no puedes evitar ese cierto rabia, ¿no? Y que dices, oye, pues mira, si puedo comprar entre estas dos marcas, pues mira, si hay una de Valladolid y otra de Barcelona, pues mira, compro la de Valladolid. Y también es para que abran los ojos y se quite mucha gente que está ciega, la venda tupida que lleven. Y que se den cuenta también que no es gratis todo esto, y que, digamos, el fanatismo y la ambición de unos pocos separatistas está perjudicando al empleo de mucha gente, a las familias y sobre todo a grandes empresas. Entonces, digamos, este boicot, digamos, es una acción directa para que la gente piense que todo esto no es gratis. Es decir, que tomen conciencia de lo que está acarreando el secesionismo catalán. Y ojo, que si se declarara independiente definitivamente Cataluña, el 49,1% de los consumidores españoles, sin contar por supuesto con los catalanes, dejaría de comprar productos de la comunidad. O sea que si se declara definitivamente aumentaría, no sería el 23, sería más del doble. Bueno, eso no va a pasar. Si se declara independiente, pues en vez de Cataluña, pues Castrurdiales, ¿no? Efectivamente. Bueno, que nos tenemos que despedir. Solo recordar la manifestación de mañana. Que es muy importante. ¿A qué hora es, José María? Danos un poquito de información. Mañana a las 11:30 en la Plaza de España empieza una macro manifestación. Esperamos que seamos cientos de miles de valencianos en defensa del siguiente lema, que es el que defendemos todos los que bueno, con la razón y con el sentido común, ¿verdad? Y cómo nos sentimos. Pues sí. Somos valencianos, somos españoles y no queremos ser países catalanes, ¿vale? Ese es el lema, se leerá manifiesto al final. Mi partido Vox se ha adherido a esta convocatoria convocada por la Federación Coordinadora de Entidades Culturales del Reino de Valencia, y animo a todos los valencianos a asistir para ser freno a esos que quieren pues
bueno, anexionarse nuestra tierra, que ya los tenemos dentro, y aquí nos costaría mucho menos que les ha costado allí. Yo creo que en 5 años, si les dejamos entrar, nos tomarán, aunque sea como súbditos. Creo que tenemos que defender nuestras señas de identidad y defender nuestra valencianía y nuestra españolidad ante los imperialistas del norte. Sí, y todos unirnos en esa concentración y no cantar, pero manifestarnos al unísono en favor de la unidad de España y sobre todo de la igualdad ante la ley. La igualdad si ante puede la ley de venir de todos los Aragón españoles y valencianos. también estaría bien, porque la franja del norte de Teruel y parte de también Huesca se la quieren comer. Se la quieren comer. Bueno, viene con el Ejercitet. Nos acompaña Santiago Abascal, va a venir a acompañarnos. Qué bien. Viene mañana a acompañarnos a todos los valencianos, y bueno, también anunciar para los que no lo sepan, que el himno de Valencia al final de la manifestación será cantado por nuestro querido Francisco. Hombre, o sea que Chorrobot, que con eso tiene ya que ser un día de fiesta y de demostración que los valencianos no somos tan meninfoch, que cuando nos empiezan a tocar las narices sabemos que somos valencianos y sabemos que somos españoles, y que nuestro Reino de Valencia ha consolidado la unidad de España y estamos orgullosos de donde estamos. Y los que quieran separarse, ya se apañarán ellos. Que se vayan a vivir a Cataluña. Exacto. Bueno, chicos, que tengáis un estupendísimo fin de semana, y nos veremos a las 11:30 en la plaza, ¿en dónde has dicho? Plaza de España, 11:30 mañana, día 11. Muy bien. Cuidaros. Hasta luego. Hasta luego. Radio 4G, la radio del siglo XXI. Valencia, 100.9. Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Les hemos ofrecido La Buena Economía, con el patrocinio del Ateneo Mercantil de Valencia.